bienvenidos a un episodio más de Cancha Abierta. Señores, hoy tenemos un menú súper exquisito a nivel de contenido, pero antes debemos mencionar que estamos aquí gracias a 711 Clothing. Hasta el invitado, no del 7. 7. ¿Se ve el 7? No se ve el 7. ¿Qué pasó contigo hoy? Hoy salí tarde de la hora, hoy el 7 está en mi corazón. Ya está casi cancelado. Por si no lo vuelven a ver en otro episodio. Ya ustedes saben. Wow. También estamos gracias a Bad Peluquería y Spa, que mantiene a los tigres empeluchados. El productor anda hoy de caja, pero no se ve en cámara. En otro episodio lo verán, el tipo Clean Abad. Peluquería y Spa. Clean Carfax. Señores, en el mundo del deporte, no es un misterio que el estar en una condición física estable y óptima es esencial para el desarrollo dentro del plano del juego. Las movidas, el rendimiento, la resistencia, cómo se comporta, incluso hasta emocionalmente, son cosas que influyen. Para esto, en esta ocasión, hemos traído a una persona con el nivel de conocimiento como para darnos a conocer por qué suceden este tipo de cosas. Sin mucho preámbulo, el señor Ricardo Gil, preparador y acondicionador físico de atletas y aspirantes que se quieren ver bonitos, porque están lo que aspiran y están lo que son. Entonces, Ricardo Gil con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por abrirme la puerta. Antes de empezar con la pregunta, mucha gente tal vez te conoce, otras no, pero queremos saber un poquito tu background para informar a los desinformados. Bueno, yo soy Ricardo Gil. Mi profesión es entrenador personal de pesas. Llevo alrededor de 12 años ya laborando lo que es la profesión. Vengo ya con una carrera donde hay un sinnúmero de más de 2,000 clientes atendidos, donde ya se le han destacado lo que son sus objetivos, su progreso. Y ¿qué te puedo decir? Ya tenemos una cartelera que realmente nos da a destacar lo que hacemos en el área laboral. O sea, que mucho de ti depende de la Semana Santa de mucha gente. Mucho, sí. Prácticamente. Hay muchos que te han dado el saludo. Hay muchos que se activan para la Semana Santa. Me puedo quitar la camisa esta Semana Santa gracias a Ricardo Gil. Y sale el logo, durísimo. Sí. Qué bien. Ricardo, dentro de tus experiencias, las personas con quienes has trabajado, con quien claramente has tenido éxito, siempre y cuando se acaten al programa, los que están vinculados al tema deportivo como tal, ¿qué tanto tú ves que debe de ser la relación de estar óptimamente acondicionado? O sea, ¿qué tanto afecta al atleta el no estar correctamente en cuanto a la condición física? Afecta a un 100%. A un 100%. La forma de la condición física de un atleta, ya sea en su entrenamiento, en el mismo deporte, en la misma alimentación, emocionalmente, físicamente, le afecta muchísimo. Tú te das cuenta rápido cuando empieza el proceso del entrenamiento, cuáles son sus deficiencias físicas, o sea, como vamos a decir como que tú tienes un desbalance. Entonces, para ir poniendo todas las Tú cosas. sabes que tú vas conociendo al atleta en el transcurso de su proceso de preparación. Cuando tú tienes un atleta, a ese atleta tú lo vas conociendo en ese proceso, cuál es la debilidad. Si ya es su debilidad en el entrenamiento, si tiene una debilidad en lo personal, si tiene una debilidad en su alimentación, en su descanso, en su hidratación. Son muchos factores que el mismo proceso de la preparación te va indicando, tú sabes, cuál es como esa debilidad que tiene el atleta. Ok, ya que tú entraste con el tema de la alimentación, vamos a empezar por ahí, que yo creo que debería ser lo más importante. Realmente. 100%. Ya que aquí tenemos una cultura muy errada de lo que es la alimentación. Y realmente esto debería ser un punto a partir sobre eso. ¿Cuáles son los niveles que se necesitan a un nivel de alimentación, o así de dieta, para un atleta de alto rendimiento? Dígase, nivel de carbohidratos, proteína y grasa. Más o menos, ¿qué niveles se debería manejar? Por lo menos orientado al baloncesto.
Para empezar por un Si nos vamos orientados al deporte, Ujú. el factor número uno va va a ir mucho de la mano con lo que es el peso, la estatura y la edad de lo que es ese atleta. Ujú. Eso va a influir en lo que es primordialmente. Porque ya a partir de ahí, tú lo que le vas a sacar es el requerimiento que necesita ese atleta, de un requerimiento calórico. Y ya en base a ese requerimiento calórico, entonces ya tú le distribuyes lo que es lo que tú me acabas de decir, lo que es su proteína, que es la fuente más importante, lo que es la grasa, para que tenga una fuente de energía, y lo que es también el carbohidrato, para que él pueda tener esa energía que le va a ayudar en su deporte, en su entrenamiento, en su actividad física que ya él conlleva. Y por ejemplo, obviamente sabemos que dependiendo, lo sigo orientando al baloncesto para Ujú. poner un ejemplo. Tú sabes que el nivel de intensidad depende en qué nivel tú estés cuando tú estás, por ejemplo, participando en un torneo Correcto. o estás fuera de la ciudad. Ahí la dieta necesariamente tiene que cambiar por algún propósito en sí, Sí. o ellos pueden continuar la misma dieta durante todo el No, tiempo. cambia totalmente. Un atleta dentro de un entrenamiento de alta intensidad, como fuera de un entrenamiento, la alimentación cambia el 100%. Un atleta debe de alimentarse de una manera distinta cuando está en un entrenamiento de alta intensidad, porque su cuerpo lo requiere. Ya cuando está fuera del entrenamiento, entonces ya él puede cambiar lo que es su estilo de alimentación. Se puede ir un poquito más en lo que es ya un poquito de consumo de proteína, de grasas, puede disminuir un poco lo que son los consumos de carbohidratos, Okay. pero cuando ya está en lo que es un entrenamiento de alta intensidad, sí debe de incluir esa fuente de carbohidratos para lo que ya es lo que te acabo de decir anteriormente, Ujú. que es la fuente de energía que el mismo atleta necesita para poder tener lo que es esa combustión energética para poder hacer su actividad. Excelente. Vale, vale. Pero combinado con esto, en qué fase tú consideras que entran en juego los suplementos en el atleta? No, no en quien simplemente entrena porque se quiere ver chévere, no, en el atleta. Como en qué momento de ya su desarrollo, a según su ingesta calórica, ¿en qué plano entra eso en juego? Mira, yo soy partidario de que yo digo que si un atleta lleva una alimentación óptima, no es necesario que lleve una suplementación, porque por la fuente de alimentos tú consigues lo que es la cantidad de aminoácidos y de macronutrientes que tú necesitas para poder tener lo que es energía que tú requieres en tu entrenamiento o en tu deporte. Pero ya esa parte de lo que es la suplementación, es bueno que el atleta siempre acuda a lo que es un profesional en esa área para poder ver cuál es la manifestación del atleta que requiere para que él lo pueda consumir. Ya si tiene lo que es lo que estamos hablando, una actividad de alto rendimiento y le está haciendo falta una deficiencia de aminoácidos porque quizá el atleta no consuma alta proteína, o le está haciendo falta energía o fuerza y le requieran una creatina, o en este caso le requiere lo que es una proteína whey para poder llegar a lo que es su requerimiento de proteína porque no la consume por parte de la alimentación. Todo va a depender la manifestación que el atleta lleve dentro de la alimentación y dentro del entrenamiento. Ok, yo tengo una pregunta un poco capciosa porque eso yo siempre me lo he preguntado. ¿Qué tan necesario o no? Si es necesario o no. ¿Qué tan recomendable comer antes de hacer una actividad física? O sea, ¿qué lapso de tiempo se debería de tener? Porque he conocido mucha gente que cuando va a tener un partido o va a entrenar, o no come nada, o come algo muy específico, o simplemente se va en ayuno. Tú sabes que eso es un error muy común que hacen muchos atletas. No, es algo cultural, Y eso. sí, es algo cultural y lo hacen muy a menudo. Y es un error número uno. ¿Por qué? Porque la alimentación más importante es la comida antes y después de algún partido, de algún entrenamiento, de alguna actividad física que se vaya a ejercer. ¿Por qué? Porque tú vas a ejercer una actividad física. Tú vas a tener una demanda calórica. Tú vas a tener un consumo energético. Y ese consumo energético requiere de calorías, de nutrientes que tu cuerpo necesita para poder combatir ese entrenamiento que tú vas a hacer. Entonces hay muchas personas que se olvidan de lo que es ingesta y lamentablemente están llevando el cuerpo a una desnutrición.
¿Por qué? Porque no hay nutriente en el cuerpo donde el cuerpo diga, me voy a alimentar de tal forma. Entonces, la alimentación antes y después es sumamente primordial. Y yo siempre digo que es importante ingerir algún alimento 2 o 3 horas antes de algún partido o de alguna actividad física. Y por ejemplo, la gente que va en la mañana al gimnasio, que usualmente o no come nada, Lo- o lo- se bebe un lo- café, o se come una gabaja de granola, o se bebe un yogur, Los madrugadores. de los madrugadores, exacto. Una barrita de grasa. Mira, científicamente se ha comprobado que han visto más resultados en personas que comen algo antes del entrenamiento que personas que no comen nada antes del entrenamiento. Hay personas que disminuyen su porcentaje de grasa cuando ingieren algún alimento antes de entrenar que aquellos que no ingieren alimentos antes de entrenar. Eso está 100% comprobado. O sea, que prácticamente la gente está mal acostumbrando su metabolismo. Sí. Y más que mal acostumbrando el metabolismo, están enfermando más al metabolismo. Porque hoy en día estamos viviendo en lo que es una desnutrición. Voy a dejar de comer carbohidratos porque el carbohidrato engorda. Exacto. No voy a comer proteína porque la proteína es esto. Entonces, lamentablemente están llevando mucho a algunos atletas, a algunos deportistas, a que no tengan la información correcta de lo que es la alimentación en sí para poder llevar su cuerpo al campo de un torneo, de una actividad física, de un entrenamiento de alta intensidad. Y se está perdiendo como el norte de lo que es la fuente primordial, que es la alimentación. Sí. Entonces, ¿cómo se manejaría el atleta que inicia, siguiendo con el tema de Jake, su hora de entrenamiento a primera hora de la mañana? O sea, ¿a qué hora técnicamente entonces debería levantarse si debe de tener una ingesta? No hay gente que llega a las 5:30. ¿A qué hora debe levantar? Exacto. Nosotros debemos de escuchar mucho el cuerpo. O pudiera tener como vamos a decir, como una carga en la noche con la cena, quizás que lo lleve a aguantar. Sí, Sería. puede tener una carga. En ese caso también entra lo que es la suplementación, donde cierta persona consume alguna caseína para poder prolongar un poquito más lo que es la síntesis proteica y así tener un mejor sustento. Pero cuando digo que hay que escuchar bien el cuerpo, es donde hay que saber cuál es la hora más correspondiente para yo entrenar. Cuál es la hora en la que yo tengo más energía, cuál es la hora en la que yo le saco más provecho, cuál es la hora en la que yo digo, me voy a enfocar en esto y enfocándome en este entrenamiento, vamos a sacarle provecho a dicho músculo, a dicha práctica que vaya a ejercer. Ese es el punto más primordial, que los atletas sepan reconocer cuál es su hora para poder ejercer la actividad física que ellos quieren hacer o el deporte que quieran incluir en ese momento. Ok. Eso quiere decir que yo no puedo pretender hacer una práctica a las 8 de la noche, llegar a mi casa, cenar, acotarme, levantarme a las 5 de la mañana y volver a practicar cuando no hay ni siquiera un descanso óptimo para que el cuerpo se pueda reponer. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces, todos esos factores como que son muy importantes y se ve muy a menudo hoy en día. Tuve muchos atletas en el que no llevan un protocolo específico para poder tener un buen desarrollo y entrenan en la noche, entrenan en la mañana, no llevan una buena alimentación, no llevan una buena hidratación y a la hora del torneo no dan un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque no hay una buena alimentación, no hay una buena hidratación, no hay un buen protocolo. Oh. Ellos prácticamente se provocan una gastritis muscular. 100%, 100%. Roger, Ay, mi madre. Ricardo, mantener la diplomacia. La sí. diplomacia. Cuando un atleta, vámonos con el basquetbolista, porque cancha abierta, vaya, te llega gordo y lesionado. Es un trabajo. Gordo y lesionado. Es un trabajo. Co- Yo creo que son dos trabajos. Dos en Sí, el paso uno, sí, porque tenemos a Luka Doncic que llegó a los Lakers, un gol de lesión. gordo y lesionado. Y a las 2 semanas estaba Y ahora en 2 semanas tenemos un tipo que está en la liga alineación y balanceo y metiendo 30 puntos por juego. y resolviendo durísimo. Pero tú sabes qué fue lo primero que trabajaron en él. Fue la mentalidad. Ya lo iba a decir eso mismo. Ok.
Por la mentalidad, porque Háblame de a él eso. no le empezaron a trabajar ni el físico ni la alimentación. Claro, venía en el protocolo, ¿me entiendes? Pero para que él llegue a tener esa estabilidad de un buen físico, de jugar un partido duro, de meter mano, él tiene que tener la mente con los pies sobre la tierra y decir, yo vengo de un punto A, pero quiero llegar a un punto B, y para yo llegar a ese punto B, yo tengo que dejar la mentalidad que yo tenía atrás. Tengo que soltar esa mentalidad. Que si yo en la noche me metí a un saco de espagueti para cenar, yo sé que ahora en la noche no voy a poder meterme un saco de espagueti. Voy a tener que incluir ciertos nutrientes que me lleven a mí a tener una recuperación óptima, un descanso funcional, para yo poder entonces al otro día sacarle un mejor provecho a mi físico, a mi entrenamiento y poder echar para adelante. Y elevar el rendimiento por ahí. Y elevar el rendimiento, que eso fue lo que trabajaron en él. Trabajaron la mente. Mira, tú estás así, pero necesitamos llevarte al punto B. Este punto B conlleva esto. Tenemos que trabajar duro. Ya que tú metiste los espaguetis por el medio, esta es una pregunta Wow, ¿cuánto tiempo? de... Espagueti. Espérate. Esta es una pregunta de disgusto nacional. Sí, porque todo el mundo sabe. ¿Qué comidas para un atleta de alto rendimiento están extremadamente prohibidas? Que ni la miren ni en foto, ni en video, ni en reel, ni en TikTok, en ningún lado. Además del espagueti con yuca. Además de los Mira, espaguetis. si va de 100 empanadas, no lo... Toda aquella comida procesada está estrictamente bloqueada. Toda aquella comida chatarra está bloqueada. Aquellos comida que te aportan grasa transaturada también está bloqueada. Puedes mencionar unos platillos del Que no gusto van a- dominicano para que la gente lo entienda lo que está prohibido. O por lo menos los atletas. ¿Qué te digo? Si tú vas a la calle y tú pides un chisme en la calle, si tú dices me voy a saltar de pizza, Unos espaguetis rojos en la mañana donde la haitiana y el leguín. fácilmente le metes una yuca, ¿me entiendes? Y 2 salami por Entonces aquí. eso una no te va a dar los nutrientes que tú necesitas, no tanto ni siquiera por el alimento, Mm, sino por la preparación de los mismos. de los mismos, exactamente. Arroz, habichuela y carne. Porque yo te puedo poner como espagueti, porque el espagueti es un alimento adecuado, porque es un carbohidrato. Sí. ¿Me debe entender? Pero la preparación de cómo se preparó ese alimento, ahí es donde viene el fallo. Ahí es donde va a influir. Producción tiene una pregunta. Arroz, habichuela y carne. El plato nacional, la Tú bandera. supieras que el arroz y la habichuela es la fuente más importante de proteína. ¿Y por qué dicen que la... Háblame de eso. Oye, estás desmitificando. Está rompiendo un mito? Mira, No, sí, lo pueden googlear. googlear y lo pueden googlear, de verdad. ¿Y por qué dicen que tanta gente que la bichola hace daño? Que la única que alimenta No, la no, no, lo que sucede es Digo, que el arroz. hoy en día Arroz. queremos engrandecer los errores de las demás personas, porque por ejemplo, O exagerarlos. o exagerarlo. Por ejemplo, puede ser que a ti los legumbres te inflamen, pero puede ser que el caballero aquí no le inflamen los legumbres. Entonces, porque a ti te inflamen no quiere decir que al compañero Todo le metabolismo, vaya a hacer mal. claro, claro. ¿Me doy a entender? Pero los legumbres es una fuente de nutrientes que nos aporta muchísimo a nosotros, tanto como el arroz también, como los víveres, como toda fuente de proteína, pollo, el atún, el pescado, son fuentes importantes. El huevo, que es el número uno. Me atrevo a El decir que era el aguacate. número uno. Ok, pero podemos. Cualquier arroz. Es que él acaba de decir que cómo se prepara. Exactamente. Claro. Cantidad, supongo, ¿no? Como se prepara, También. pero Ahí donde entra. tú tienes como que una diversificación la habichuela, pero quizá no cualquier habichuela. Porque perdón, Él está inspirado, ¿eh? porque no es lo mismo, yo opinando, no es lo mismo que tú compraste la habichuela en grano en el mercado que vaciarle de la que viene de la famosa en salsa. Bravo. Ajá, de que resolví. No es lo mismo, no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. Es para que no vayan al supermercado a comprar Para que no lo hagan de manera indebida. habichuela instantánea y digas, no, Exactamente, no es lo mismo, hay no que, es lo mismo, no. hay que saberlos preparar, los platos. Todo lleva un orden. Mira, el paso número uno, donde debemos entender en la alimentación, es que el balance es la fuente primordial. Cuando me hablo del balance, hablo de que tanto la proteína como la grasa y el carbohidrato, que lo han satanizado de una manera que tú le mencionas el carbohidrato a un ser humano y te dice, no, eso engorda. Entonces,
Lo que realmente engorda es la cantidad que tú te comes, la preparación de cómo tú preparas tus alimentos y a qué ciertas horas tú ingieres esos alimentos. Pero el balance de lo que es tu proteína, tu grasa y tu carbohidrato es lo primordial. El mito de la grasa con la gente. No te comas el cuero, no te comas ese chicharrón, que eso te... Eso te estresa más que tú comételo. Sí, ese tipo de alimentos ayudan al atleta vinculándolo con estos temas que hablan del colágeno, la No, glucosamina. pero te colágeno por co- otra cosa. Cómetelo sí. Es por otra cosa. Eso es para otra conversación. Eso. No mete colágeno aquí. Pero las grasas como tal, ¿cuáles son las que realmente sí te llevan a que tú que el Hay cuerpo fuentes de grasa en como su el sitio. aguacate, los frutos secos, el preparativo como el aceite de oliva, el aceite de coco, son fuentes de grasa que aportan al rendimiento de un atleta. y en el El tema chicharrón sí, espérate. El chicharrón sí. El chicharrón es bueno, Ya, se acabó el pero tema la de la discusión del chicharrón. Hecho, exacto. pero la preparación Es lo primordial. es lo primordial. Para sacarle el verdadero. Exacto, Ok. no es lo mismo tú hacer un chicharrón horneado a tu chicharrón frito. ¿Me doy a entender? claro. Entonces, todo va de la mano de cómo tú preparas el alimento. Una pregunta. Esta sí va a ser bacana. Importante. Cuando la gente se va de viaje, que usualmente ya tú pasas a ser psicólogo, porque ellos te llaman a ti para preguntarte, mira, yo pide viaje, me puedo comer tal cosa. ¿Qué realmente se debería de hacer en esos casos? Además de, obviamente, consultar profesional, pero tú no puedes estar llamándolo a cada rato. ¿Qué la gente debería asumir cuando se va de viaje, sabiendo que ya la ingesta va a cambiar totalmente y va a comer otro tipo de alimentos preparados de otra forma, en otro país? ¿Qué es realmente lo que se debería seguir para por lo menos mitigar el daño, vamos a decirlo así? Mira, en ese punto, no podemos olvidarnos de lo que son los alimentos reales. Los alimentos reales son aquellos lo que venimos mencionando. Una buena fuente de proteína, una buena fuente de grasa, una buena fuente de carbohidratos. Dígase que nosotros como seres humanos tenemos 3 fuentes en el día que debemos ingerir, como el desayuno, el almuerzo y la cena, que son 3 momentos donde el cuerpo necesita ingerir esos nutrientes para poder tener una buena combustión. Entonces, nosotros nos olvidamos de lo que son esos alimentos reales y nos levantamos, vamos al McDonald's, pedimos un desayuno en el McDonald's, se nos olvida, merendamos un helado, se nos olvida, llegó la hora del almuerzo, pero en vez de comer un plato con unas comidas reales, lo que hacemos es que nos comemos una pizza, nos comemos una dona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos elevando la comida de alimentos procesados, de comida chatarra. Pero ya la comida real, lo que realmente nos aporta esos nutrientes, ya nos olvidamos de él y ni siquiera tenemos una fuente de un plato. ¿Me voy a entender? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos vamos de viaje, siempre es bueno que tengamos en mente de que realmente debemos de comer, tenemos que nutrirnos. Y que si de algún otro momento te dio el deseo de tú comerte una dona, de comerte un helado, no te tienes que satinizar, te lo puedes comer, porque somos seres humanos, tú sabes. Ahí es donde entra la frase, yo puedo porque me lo merezco. Vivimos en un estilo de vida donde realmente tenemos que socializar, tenemos que compartir, tenemos que caminar. Y hoy en día no olvidamos de eso y lamentablemente lo que nos estresamos más y eso nos engorda más que incluso comete el mismo lado. Claro, eso, pero me parece que eso entra más con el tema de la forma de pensar. 100%. Porque si tú te vas de viaje, pero tú no te vas con esa desesperación, hace todo con orden y tienes a quien te asesore, tú le dices, bueno, ¿qué opciones hay en el supermercado cerca? Y tú pues compras y tienes el tiempo, preparas y te lleva tu bultico y no te vuelve loco con todo lo que te ponen al frente. Eso es así. Sí, porque Eso es así. el- Es muy diferente tú, por ejemplo, estás aquí en República Dominicana y tú decís mañana, bueno, me voy para París, llegué a París y estando allá, estoy en París, me levanto, son las 7 de la mañana y digo, déjame hacer mi desayuno, déjame bajar al restaurante, me como mi huevo, lo que me corresponda, ya desayuné, unos alimentos óptimos que me van a dar a mí la La fuente energía. de la energía que necesito. Y salí de París, me fui a caminar y tú entiendes, y se me antojó un helado, como decía, se me antojó un snack y me lo coma sin problema, pero ya mi primera fuente fue alto en proteína. Ya mi metabolismo lo que va a captar es que la síntesis proteica absorbió esos nutrientes que requería. Ya incluso tanto eso, el helado que yo me como no me va a afectar, porque ya le estoy mandando una señal a él
de que yo sigo con mis parámetros de mis comidas reales. Ya tú estás cumpliendo, pero a la misma vez no te estás satanizando. Exactamente. Nítido. Vamos a ir al tema entonces. El entrenamiento. El Porque hay que somos entrenamiento. duros. Ya comimos. Ya comimos, ya nos saciamos, Ya ya. sabemos que la alimentación es la parte fundamental. Ya de las 5:30 vamos a entrenar. ¿Cuántas horas y cuántos días a la semana debería entrenar un atleta de alto rendimiento? Un atleta de alto rendimiento debería entrenar aproximadamente unos 6, 5 días a la semana. ¿Un solo día de descanso? 1 o 2 días de descanso. ¿Y cuántas horas al día? De entrenamiento. Ujú. 3, 2 horas. La tres. Porque implica Alto rendimiento. muchos factores. Implica muchos factores. En este caso implica el estiramiento. En este caso implica el calentamiento. En este caso implica lo que ya es el mismo entrenamiento que él va a practicar. Entonces eso lo conlleva que el periodo de entrenamiento sea largo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a un gimnasio de pesas, que de igual forma me va a tardar aproximadamente 1 hora y media si aplico los parámetros correctos Y si está vacío. y si está vacío. Muy importante. Porque si me meto para un gimnasio lleno, ¿tú supiste? Amanece. No, me voy y no entreno. Amanece. Te la hago la pregunta por la siguiente forma. El ejemplo más claro que tenemos de una persona de alto rendimiento en la liga con 40 años se llama LeBron James. 100%. Yo he visto ya muchos cortes de cuando él llega como a las 11 de la mañana, aunque juega a las 7 de la noche, pero él pasa por ese mismo proceso de estiramiento, calentamiento, luego a las pesas, luego él va a hacer su rutina de tiro, descansa 2 horas, y creo que esa hora él duerme y come, vuelve de nuevo a calentar antes del partido, hace como la misma rutina y después empieza a jugar. O sea que prácticamente no fueron 2 ni 3 horas, No, son más. Son. fue mediodía. Cuando hablamos de un Para atleta, jugar 1 hora y media. cuando hablamos de un atleta de alto rendimiento como LeBron James, eh, realmente requiere más de 3 horas de entrenamiento. Porque incluso hay días en el que tanto en el calentamiento, entrenamiento, estiramiento, a veces ellos se someten a un mismo sauna, a una misma natación, a unas terapias con su fisioterapeuta. Ah, no, que jugó un torneo y sin querer el meñique del pie se me lesionó y hay que darme una terapia. Y eso conlleva prácticamente hasta 5 horas. Pero ya tú sabes que un entrenamiento de alto rendimiento, de eso que viven, tú sabes. Sí, claro, no, obviamente. Y él tiene un descanso bien prolongado. Pero es sorprendente que todas las noches, o todos los días prácticamente él hace eso mismo. Y él parece un robot, no descansa. Yo creo que ni en su día libre él descansa. Es un fenómeno el tipo. Obviamente por eso está donde está hoy en día. Pero lleva exactamente Pero yo veo que muchos jugadores no hacen ni siquiera la mitad de lo que él hace. porque no tienen No, la mentalidad. Como mencionamos, la disciplina, no comen correctamente. Si tú te fijas, la mayoría de los atletas de baloncesto que son estrellas tenían esa disciplina. Comen por ahí. Ahora tú tienes, claro, obviamente adaptado a su tiempo, a su temporada. Pues tú tienes a Kobe y tú lo veías que eso era... No, Se entraba, entrenaba y tú se iba 2 horas y volvía de nuevo. O sea, todos hacían lo mismo. y era un hábito, era un hábito. Eso es así. Ahí donde implica todo también, en el hábito que tú incorporas lo que es tu entrenamiento de alto rendimiento. ¿Y cuál debería ser el balance perfecto entre, vamos a decir, entrenamientos físicos y los técnicos? Porque no es verdad que yo me voy a meter 2 horas en el gimnasio a darle a hierro y después 2 horas tirar tiro hasta que me salte. Tiene que haber un descanso o un balance. O tiro menos, o levanto menos peso, o varío los ejercicios. No, y, no sé. y tienes el post-entrenamiento. Exacto. Realmente en lo técnico, ellos se enfocan más en entrenar. Porque ya cuando un atleta se dirige en lo que es un entrenamiento de pesa, ellos básicamente entrenan lo que son los grupos musculares que ellos quieren desarrollar como atleta. Porque si por ejemplo yo tengo un basquetbolista, en este caso, esos tipos de basquetbolistas tú ves que le trabajan mucho los hombros, la parte superior, las piernas. ¿Por qué? Porque tienen mucho contacto físico y tienen que tener un atleta donde cuando reciban un contacto físico no se le lesione tanto. Entonces tú ves que le trabajan mucho los hombros, la espalda, la pierna, y eso lo lleva a ellos a que en un entrenamiento de pesas, en este caso, no sea tan largo.
Fácilmente un basquetbolista en un entrenamiento de pesas te puede durar aproximadamente 1 hora, pero un entrenamiento técnico fácilmente te dura las 4 horas o las 5 horas entrenando. Porque para ellos es más importante sacarle provecho a ese tipo de entrenamiento. Ok. Eso ahora es como para desarrollar la masa muscular necesaria para aguantar el entrenamiento que sí va de Y la mano dependiendo, con- y dependiendo también la posición del jugador. Claro. Sí, obviamente una gente que juegue más minutos en cancha necesita obviamente una exigencia más. Pregunta capciosa. ¿Qué se debería de hacer para evitar una lesión lo más posible? Que no implique bajar tu nivel de rendimiento. Porque tú le dices, ok, yo voy a una menos duro para no lesionarme. Que usualmente, que eso es lo que vemos en los partidos de juego de estrella todos los años, que ellos evitan lesionarse en esa parte de la temporada y simplemente juegan por jugar. No con la misma intensidad que cuando lo hacen para algo importante. Ellos lo previenen con algo, simplemente no lo hacen. Hay una forma realmente de prevenir una lesión, aunque una lesión puede pasar en cualquier momento, pero me imagino que hay un mecanismo para tú evitar hacer ciertas cosas. Realmente sí, el mecanismo para evitar las lesiones, en este caso es tener un buen protocolo de entrenamiento, tanto ya sea físico, técnico, donde el atleta se le conlleve lo que venimos hablando, que es un buen calentamiento, que es un buen estiramiento al finalizar las prácticas para evitar las mismas lesiones. Ahí es donde ellos realmente se curan en salud. El mismo baño en hielo, el mismo sauna, ayuda muchísimo con las lesiones. Excelente. Y quizá no tanto movimiento de impacto. Pudiera ser. Por eso quizá a veces se lo bufean en vez de querer meterle tanto. Sí, porque a veces tú ves que ellos evitan hacer ciertas jugadas o exponer su cuerpo a ciertas cosas para evitar una lesión. Por eso que están algunos jugadores, tú sabes, en la cancha. Hay jugadores que son de impacto, hay jugadores que son de velocidad, hay jugadores que incluso no son ni de velocidad ni de impacto, y son más de pase, más de me la pasa a mí, te la paso a ti de una vez, pero eso lleva el Depende mismo menos de su tema. atleticismo. Esa es la- Exacto, exacto. Ahora, una pregunta que no hemos hecho todavía. Ya trabajamos aquí. Trabajamos aquí. Pero y aquí. ¿Cuál es la preparación mental que se debería de tener antes de un partido o antes de un entrenamiento? Porque yo a veces siento que de eso es lo último que pensamos. Y eso debe ser lo primero. Ya te explicaste que el caso de Luka Doncic fue así. Primero aquí, después aquí. Te sacamos ese chi de viva que trajiste. ¿Qué tan importante, y más ahora en este mundo que está vuelto una etcétera, por eso mismo, es la preparación mental? El atleta tiene que estar muy seguro de sí mismo. Muy seguro de sí mismo. Mira, te lo digo yo que realmente en el 2018 yo tomé la decisión de prepararme para competir en una de las preparaciones aquí en República Dominicana, que es Mister República. Y cuando yo decidí prepararme, yo realmente no sabía en qué me estaba metiendo. Pero el proceso me fue dando a entender lo serio que era y la importancia que era para mí. Y el Y, compromiso que conlleva. y el compromiso que conlleva. Y la seguridad en sí mismo, por eso te menciono la seguridad en sí mismo, es lo muy importante porque antes de un partido, antes de un show que tú vayas a tener, De una competencia. o una competencia exactamente, uno tiene que estar muy seguro de uno mismo y uno tiene que estar muy positivo para uno enseñar lo que uno va a llevar, ya sea físico, ya sea en la cancha, ya sea en el terreno. Uno tiene que estar muy seguro de uno mismo y uno tiene que saber para qué uno es capaz. Entonces yo digo que más que nada la seguridad en el atleta y ese positivismo y ese como me aseguro yo mismo de quién soy, lleva al atleta a poder tener un mejor partido. Y por ejemplo, esa sobrecarga de seguridad no te puede llevar a una arrogancia en directo. Que No, te haga fallar. no, porque ahí es donde viene, por ejemplo, mira Michael Jordan. Michael Jordan tiene una seguridad en sí mismo, pero él no era arrogante. Quien conocía a Michael Jordan en persona no era arrogante. Pregúntale a Pippen a ver si no. No, pero entre él y Pippen. Ah, No, porque si tú Ahí pones a es dos muy atletas, personal, si tú pones a dos atletas, van a chocar. Porque cada uno va a decir, no, yo soy mejor. El otro va a decir, no, yo soy más mejor que tú. ¿Me voy a entender? Sí. Pero ahí es donde entra en la seguridad que tengo que tener yo. Porque si un atleta me dice, yo soy mejor, yo no puedo decirle, sí, tú eres mejor. Yo sí Acaba tengo algo que diciendo, recalcar de Jordan, que lo vi en el documental realmente. Él nunca exigía más a sus compañeros de algo que él no podía hacer. Exacto.
O sea, él te decía corre 10 veces porque él la corrió las 10 veces. Él sabe que tú puedes hacerlo. Es una forma tal vez un poco de arrogancia con lo que lo dijo. Pero realmente era para ayudarte a ser mejor. Para ayudar al equipo. Y eso es lo que usualmente yo creo que hay que se define a la línea de ser un líder. O ser un buen jugador. Que muchos simplemente no Eso toman es. eso. Eso es. Pero hay gente que lo confunde. Porque hay gente que tiene una seguridad tan grande. Que a veces lo tildan de arrogante. Y no necesariamente tiene que ser eso. Simplemente que él tiene un enfoque mental diferente. 100%. Y créeme que aquella persona que te tildan de arrogante es porque no te conocen y no saben el enfoque que tú tienes. Y quizá quisieran ser como tú, ¿me entiendes? Porque si yo tengo una seguridad en mí mismo y yo quiero alcanzar algo y otra persona me dice a mí, ah, no, tú eres arrogante, yo lo que voy a decir, tú me puso, pero yo tengo un enfoque, yo tengo un objetivo y yo quiero llegar a mi meta. Que tú eso no lo entiendas, ya esos son tus problemas, pero realmente a lo que yo quiero llegar, a quien yo quiero llegar a ser, me lleva a mí ser la persona que soy. Y una pregunta, Espérate, espérate, pero, ¿y por qué tú casualmente, en esa parte de hablando de humildad y de arrogancia, por qué tú mencionaste a Jordan y no a LeBron? Bueno, ¿por qué tú me miras a mí? Esa es la última pregunta. ¿Por qué tú me miras a mí? Está bien, ¿por qué tú me miras a mí? Realmente pasa eso. No, pero pasa la vez. Te voy a ser honesto, yo no sé mucho de LeBron, Ya. yo no sé mucho de LeBron, pero pude ver el documental de Jordan, también pude ver el de LeBron, que fue el de los Juegos De la Olimpiada. de la Olimpiada. Y algo que yo pude ver en los dos es que cuando ellos juegan en equipo, juegan con compañeros. No juegan con que yo soy el mejor, yo voy a jugar solo. No. Pásamela a mí, yo Pásamela a mí, yo voy a hacer yo voy adelante, cáeme atrás. Eso es, somos equipo, pues vamos a jugar en equipo. Y eso fue lo que yo pude notar en los dos. Los dos son duros. Los dos tienen su forma de jugar, tanto LeBron como Jordan. Pero si algo lo une, es como esa forma de ellos liderar el equipo. De ellos decir, estamos perdiendo, vamos arriba. Eso sí yo pude ver en ellos. Se salió de una patada. Ya, es que tú sabes la definición de quedar bien con todo el mundo. Él la acaba de ver. No se dejó involucrar. Ahora vamos a ver si no se involucra con esto. ¿Cómo se puede? Esto puede ser una pregunta difícil. Creo que va a ser la más difícil. Durante vamos a decir, un torneo, un juego, un show, un campeonato, lo que sea. ¿Cómo tú puedes lidiar el estrés y la presión durante eso? ¿Eso ya es algo muy personal de cada quien? ¿O realmente hay técnicas para manejar eso? Yo diría que la técnica para manejarlo es conversar con uno mismo. Conversar con uno mismo. Por eso tú ves que los atletas, antes de salir al terreno, tú lo ves siempre sentado, lo ves callado, lo ves con la cabeza como que focus. Pero cada vez que yo veo un atleta así, yo lo veo como que ellos se están analizando, ellos están hablando, en el que quizá quiero ganar el juego, si pierdo no pasa nada, me preparé para yo ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Entiendo que el estrés se maneja más en la conversación que uno puede tener con uno mismo. Lo que pasa es que a veces con los atletas es un poco difícil, porque el tema de que la presión de cuando tú estás jugando mal o te va mal en un partido, tú sabes que tú tienes un límite de tiempo para ganar o perder. Y hay veces que tú sientes que ya se te va. Tú dices, no, yo jugué mal, yo no me siento. Pero a veces solo trabajas tanto que los próximos partidos pasando cosas. O te va mejor o te va peor. 100%. Y es cuando ahí ellos dan el 200% más de ellos en el mismo entrenamiento. Porque no lo vuelvan a si yo tiro un partido y no me fue bien, lo que le queda al atleta es ponerse más la pila para el mismo entrenamiento para poder mejorar dicha cosa que quizá hizo mal en el partido. Ok. Mira, yo jugué mucha pelota cuando era pequeño. Cuando yo tenía alrededor como de 7 hasta los 14 años, que fue que aproximadamente yo jugué mucha pelota. A mí el entrenador que me daba los entrenamientos me enseñó mucho que si yo cometía un error en el juego, el error que yo cometía, él me ponía básicamente por no abundar tanto, 200 tareas del error que yo cometía. Si yo pifiaba un rolling, él me ponía a coger 400 rolling.
Ah, no, pero. O sea, para que me pueda entender. O sea, quiero decir que Está exagerado, el es... Seguro. No, hay locos que lo hacen. No, y lo hacen. pero sí, es así. ¿Tú no viste la película de Coach Carter? Me debe 500 suicidios, 500 vainas en la línea, 500 tiros libres, 500 tiros de 3. Y fácilmente un basquetbolista Está falla bien. un tiro cuando no falla. Vamos a ponerte un Stephen Curry que no falla un tiro. Y él en un partido falló un tiro. Y fácilmente que Stephen Curry en una de las canchas de su casa se pone a tirar tiros. Amanecer tirando. Muchas veces que ni siquiera es el entrenador, ellos mismos se lo Y exigen. se lo exigen porque ellos saben que ellos dan para más. Y se quedan con ese mismo estrés mental de que, coño, tiré un tiro y no pude entrarlo. O ese día yo no metí nada. Y ese día no me fue como yo juego. Y la práctica que ellos mismos se dan, ni siquiera con el entrenador, es mucho más estresante que la que le da el entrenador. Sí, porque no. Porque esos atletas no están hechos para fallar un tiro, no están hechos para cometer un error. O no han evolucionado para eso, sino para otras cosas. Bueno, a mí se me acaban las preguntas ya. Yo no sé si tú tengo otra. No, técnicamente para cerrar, en tu vasta experiencia preparando atletas, ¿qué consejos tú le darías a esta, vamos a llamarlo sangre nueva, Nueva generación. nueva generación, Generación. que quiere meterse de lleno en una disciplina deportiva X, pero que su condición física quizás no sea la adecuada? O sea, ¿qué consejo le darías a ese tipo de... O que tengan miedo a empezar por esa misma razón. Exactamente. Bueno, mira, a los nuevos atletas que están empezando básicamente cualquier deporte que vayan a implementar, lo primero que les aconsejo es que tengan mucha disciplina. Y más que disciplina, también mucha constancia. Porque a veces nosotros como seres humanos queremos alcanzar la cosa de la noche a la mañana y eso nos lleva a abandonar quizás el mismo deseo de cumplir el sueño que queremos ser, tanto ya sea como un basquetbolista, un pelotero, un corredor, cualquier tipo de deporte que se propongan. Yo les aconsejo que tengan mucha disciplina y que se documenten bien y que busquen a un profesional que lo lleven a poder desarrollar esa parte que ellos quisieran alcanzar. Yo creo que con eso podemos Que concluir. no lo llene de huevo y papa y arroz y aguacate en la mesa. ¿Con cuánto tú llegas? Mira, mi Y hermano, que eso va a ser no, lo más difícil del mundo. Por lo menos. Y que se documenten, porque a veces hay preparadores que agarran a los atletas y le dicen, vamos a hacer esto contigo, vamos a hacer lo otro, y el preparador no tiene el conocimiento y se deja llevar. Pero si el preparador toma la decisión de por lo menos documentarse y poder como tirar una cuanta hoja para la izquierda y decir, bueno, déjame ver de qué me está hablando el preparador. Él me habló de una proteína, déjame buscar la proteína, esto, y se van documentando. Por lo menos en el proceso de la preparación, ellos mismos también se pueden ir como que... Y entender su cuerpo. Exactamente. Entonces, esa es la parte fundamental, que no es simplemente ellos prepararse, sino como que ellos también, aparte de todo, vayan estudiando su parte de la educación, su parte de cómo puedo hacerme mejor atleta. Yo creo Esa que. misma línea, discúlpame que te interrumpa, eso me parece, yo creo que eso es lo más importante, de hecho, Por ahí era que yo digo. ¿verdad? O sea, vivimos en un país donde cualquier entrenador, donde cualquiera sabe de qué es lo que está haciendo y obviamente con el nivel de desconocimiento y falta de educación que tenemos, yo digo, bueno, él me convenció por lo que dijo, yo no sé si es verdad, pero yo sé menos que él. Entonces, en muchas ocasiones tú te topas con gente que te vende un servicio que realmente no sabe lo que está haciendo o quizá tiene información. O cree que lo que hizo le va a funcionar con todo el mundo. Exactamente. Y eso funciona mucho hoy en día. O sea, eso está pasando mucho hoy en día. Sí, yo lo he visto Está mucho. pasando mucho hoy en día. Hay muchos preparadores que, bueno, no sé si llamarlos preparadores, porque creen... Falsos profetas. Falsos profetas que creen que porque han bajado 5 libras, creen que porque se prepararon o lo prepararon y han subido una tarima, o simplemente agarran a un atleta y le dicen, córreme 5 yardas, creen que ya son preparadores. Y ahí es donde vienen la lesión, ahí es donde viene la desnutrición, ahí es donde vienen donde muchos atletas se desmotivan porque no alcanzan lo que quieren lograr. El sobreentrenamiento, la desesperación. No, que están con un desinformado. Están con un loco. Están con un Con desinformado. un ladronazo también. Con un Porque también desinformado. esa es otra. Con un desinformado que quizá no sabe decir, mira, tu pierna derecha
está en una condición más deficiente que tu pierna izquierda. Tenemos que trabajar aquí, tenemos que trabajar aquí. Y llevarlo por fases, de manera objetiva. protocolo. Bueno, exacto. Cuando tú pones con una persona que no hace nada de eso, entra ese tema de la decepción. Capaz que De hay, ser tan... hay Y ahí otros- donde hay, yo te puedo decir que nosotros somos un país donde tenemos muchos atletas. Sí, Tenemos sí. muchos atletas y muchos deportistas. pierden mucho. Y se pierden mucho. Hay muchos peloteros, muchos basquetbolistas, muchos que juegan voleibol, muchos que hacen natación, que corren, ciclismo, pero no tienen esa persona que le enseñen cómo conocer su cuerpo, cómo explotar eso que ellos quieren alcanzar. Va que yo siento que hay muchos profesores y focos maestros. Hay muchos adivinadores. No, profesores porque se saben la materia, pero no son maestros porque no te educan. Eso es lo que pasa. Wow. En la educación está Wow. en la Me educación. puedo ir para mi casa ya. Wow. Wow. Estoy listo. No hable ya. Ricardo, Ya, me dile callo. a nuestros seguidores cómo pudieran contactarse contigo. Bueno, mi Instagram es Ricardo Coach RD. Me pueden seguir en Instagram. Por Instagram, básicamente es la plataforma donde todo el mundo ahora mismo se está conociendo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer por Instagram. Para mí ha sido un placer poder brindar el conocimiento que tengo en el transcurso de este periodo de mi profesión. Y nada, estamos aquí para servirle. Para mí ha sido un placer, Ricardo Gil. Ya ustedes saben, no anden con adivinadores. Edúquese, aprenda de lo que usted quiere, según sus metas, y luego meta mano. No busque profesor X, busque maestro Splinter. Esto fue cancha abierta.